Muy buenos días a todos y todas. Se han cumplido 2 años de la ley que llamamos Papito Corazón, que es la que aplica normas para cobrar las pensiones de alimentos adeudadas regularmente por los padres. La mayoría son varones. Pero, ¿qué tan bueno ha sido la aplicación? ¿Qué tan rápido es? ¿Cuántas dudas tenemos al respecto? Vamos a conversar al respecto con el abogado experto en Derecho de Familia, Lionel Rojas, quien está con nosotros. Muy buenos días, abogado, ¿cómo está? Hola Verónica, buenos días, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted también por tomar nuestra entrevista. Abogado, desde el gobierno sobre todo se ha hecho una evaluación súper positiva de la ley Papito Corazón. ¿Cómo lo ve usted desde el área del ejercicio legal, ¿cierto? Con las víctimas en este caso. Claro, efectivamente esta ley entró a facilitar las cosas. Ya pasaba que en Chile la gran cantidad de alimentantes o que son los obligados a pagar una pensión de alimentos no la pagan. Entonces, con estas modificaciones a la ley de alimentos que introdujeron estas posibilidades de cobrar la deuda, más que nada ha hecho el camino un poco más fácil y entiendo que hay un balance positivo respecto de las pensiones que se han logrado cobrar con esta ley. Exactamente, sí, se habla de la recaudación equivalente a unos 52 teletones, dice, o sea, Sí, sí, muchísimo bastante. dinero. Abogado, ¿qué lleva a una persona a no querer pagar en su experiencia? ¿Por qué una persona que tiene hijos y que se supone que ama a sus hijos, ¿cierto? Independientemente de las relaciones de pareja terminen o no, ¿por qué no paga lo básico para que ese niño o niña pueda mantenerse? Es que efectivamente yo creo que en Chile hay un problema cultural con el pago de las pensiones de alimentos. Muchas veces los padres piensan, y digo los padres porque el 97% de quienes tienen que pagar una pensión de alimentos son hombres, eh, piensan que le están pagando una pensión de alimentos a la mamá. Ya no entienden que esta pensión de alimentos o este dinero va en directa relación con los hijos. Y a veces digo también es un problema cultural porque es un tema de prioridades, es un tema de una discusión mucho más larga, que efectivamente sienten a veces que hay cierta injusticia en el pago, no tienen un vínculo efectivamente con cuáles son las necesidades reales de sus hijos, y muchas veces creen, y lo vamos a conversar así entre nosotros, que la mamá ocupa el dinero para hacerse la uña, que para ir al mall, y efectivamente los niños gastan, los niños y los adolescentes gastan, y es importante que los papás paguen. Hay como hay una violencia económica ahí contra la madre ejercida a Claro, través de los hijos, en el fondo, ¿no? claro. Y como digo, un problema cultural de ponerse al día en el pago, efectivamente pagar, porque finalmente quienes están obligados a pagar una pensión de alimentos, pocas veces la pagan correctamente todos los meses y esperan que pasen estos procesos para ponerse al día finalmente. Exactamente, que es un proceso también bastante humillante para la mamá, que estar llamando, que estar presionando. En este Claro. caso, la primera pregunta, ¿quiénes están obligados a pagar pensión de alimentos? ¿Cuál es la figura legal del alimentante? Sí, la ley establece que se está obligado a pagar alimentos, puede ser a los hijos, al cónyuge también, el cónyuge hablamos al esposo o la esposa, como en términos coloquiales, a los ascendientes también, pero por regla general a los hijos. Y en esta lógica la ley establece ciertas edades para pagar pensión de alimentos y dice que la pensión de alimentos se paga hasta los 21 años, salvo que los hijos se encuentren estudiando una profesión o un oficio, y en este caso dura hasta los 28 años o al hijo le tenga alguna incapacidad para valerse por sí mismo. En este caso son casos excepcionales, pero podría incluso extenderse esta edad de los 28 años si es que el hijo tiene necesidades especiales. Y este padre, en el caso de que es un matrimonio disuelto, ¿cierto? Legalmente está establecido que es el padre de los niños. Pero en el caso de no, en el caso de convivencia, por ejemplo, en el caso de un pololeo que termina luego con un hijo y se separa la pareja, ¿cómo se obliga a esa persona a hacerse cargo del hijo? ¿Tiene que haberlo reconocido como hijo? Sí, efectivamente tiene que haber un reconocimiento, el hijo tiene que ser un hijo legal, por así decirlo, y en este caso, para estar obligado a pagar una pensión de alimentos, puede haber distintas formas. Las partes se pueden poner de acuerdo en una mediación, pueden fijar una pensión de alimentos en esta mediación, que esta mediación igual después es aprobada por un tribunal, ya por un tribunal de familia. O si no hay acuerdo entre las partes, se puede hacer un juicio, es decir, una demanda de pensión de alimentos para que sea el tribunal el que fije una pensión de alimentos que el padre o la madre tenga que estar obligado a pagar a favor de sus hijos.
Y en esta lógica, una vez que hay una pensión regulada judicialmente, se puede exigir a través de los medios que establece la ley. ¿A cuánto equivale una pensión de alimentos? Esto es variable, pero en la ley se pone en ciertos casos y establece un mínimo. El mínimo que establece la ley para un hijo es un 40% del sueldo mínimo, que son aproximadamente 203.000, 205.000 pesos por un hijo. En caso que sea más de un hijo, la ley establece que el mínimo es un 30% del sueldo mínimo por cada hijo. Pero obviamente luego hay que ir al caso específico y ver cuánto gastan los niños, cuánto ganan los papás. Esta es como la base que establece la ley. Exactamente. ¿Y de qué manera se puede exigir ese pago? Porque muchas veces se espera que el papá aporte y que se haga cargo, ¿cierto?, de la mantención de los niños, pero no lo hace. Y usted, conversábamos un segundito antes de empezar, que hay gente que no hace las denuncias o que no sabe las acciones legales. Claro, muchas veces la gente dice, oye, el papá no me paga, pero no está obligado a través de un tribunal a pagar. Si bien existe una obligación moral de un papá de pagar alimentos a favor de sus hijos, pero cuando este papá no cumple con esta obligación moral, el camino, obviamente, es el camino legal. Demandarlo de pensión de alimentos, que sea un tribunal el que fije la pensión, y en esa lógica, una vez que la pensión ya está fijada judicialmente, la mamá puede ejercer las acciones que correspondan. Ahora, con estas modificaciones que hubo a la ley de alimentos, lo bueno es que ahora el tribunal está obligado a realizar una liquidación de deuda mensual, que es automática. Entonces, todos los meses el tribunal revisa la cuenta la cuenta del banco donde se fijaron los alimentos y revisa si se ha pagado o se debe la pensión de alimentos, y en la lógica que se adeude, existen ciertos mecanismos que estableció la ley para cobrar esa pensión de alimentos. Antes de irnos ahí a la cobranza, vamos a la denuncia. Se produce este quiebre de pareja, regularmente la mamá se queda con los niños, no hay acuerdos para estos pagos, ¿cierto? ¿Cuál es el camino? ¿Dónde va esa mamá con sus hijos a exigir sus derechos? Sí, la ley establece que antes de demandar una pensión de alimentos, es decir, antes de ir al tribunal, todos tienen que pasar por una mediación. Ya es un trámite que es obligatorio. Pasar por una mediación significa ir a una mediación con un mediador para ver si las partes se ponen de acuerdo. El mediador en el tribunal solamente... de familia eso, ¿no? ¿Va al No tribunal de familia? necesariamente. Son centros de mediación, que pueden algunos que son gratuitos, otros que son privados, pero es un trámite obligatorio previo a demandar. Perfecto. ¿Y el Entonces, centro de mediación, dónde sí, lo encuentro? Vámonos a lo básico, sí. básico. Hay ciertas páginas, cierto sitio web que es Mediación Chile. Entonces uno ingresa con sus datos, con su clave única y solicita una hora de mediación. Perfecto. ¿Ya? Tanto para uno como para el demandado, por así decirlo. Uh-huh. Entonces se cita una mediación y una vez que se cita, el mediador ve si es que las partes logran llegar a acuerdo. Si las partes no quieren... ¿Cómo? ¿La persona que está pidiendo esta mediación, iniciando este trámite, necesita un abogado? No, las mediaciones solo van directamente a las partes, no necesitan ir con abogado. Pero siempre nosotros aconsejamos que se asesoren con un abogado para saber cuánto es lo mínimo, cuánto es lo que pueden exigir, cuánto es lo que le pueden exigir al papá, cuánto también en el caso del papá, cuánto es lo que está obligado a pagar, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de la mediación, puede ser que lleguen a acuerdo y eso después pasa por un tribunal y se aprueba la pensión de alimentos que han acordado, o si no hay acuerdo, el camino siguiente es demandar ya con esta acta de mediación frustrada. Exacto. A la mediación está obligado a asistir el padre. Si no asiste, ¿qué pasa? No necesariamente, no es una obligación. Ya uno puede estar citado y uno puede no ir por diversos motivos. Incluso uno puede no ir por decir, yo no quiero llegar a un acuerdo. Tanto la madre como el padre pueden no ir, no están obligados. Ya. Perfecto. Pero tienen que hacer la solicitud Tienen y de ahí... que hacerla. Ya. Y luego el paso es una demanda. Una demanda que se presenta en un tribunal de familia y tiene que ser patrocinada por un abogado. Puede ser un abogado particular o también puede ser un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial o de las clínicas jurídicas, que son abogados gratuitos, pero sí o sí tiene que ser patrocinada por un abogado. Perfecto. Y ahí lo puede hacer la madre o también otra persona que esté a cargo de los niños. Claro, lo puede hacer el que tenga el cuidado personal de los hijos. Determinado por un niños, tribunal. de los niños, por decirlo así, porque a veces el cuidado personal lo tienen los abuelos, lo tiene un tío, Exacto, pero eso quien tiene el cuidado personal puede demandar. Perfecto. ¿Y eso determinado por un tribunal que tiene el cuidado? Muchas veces sí, o sea, cuando ya el cuidado personal está regulado judicialmente, lo determina un tribunal.
El caso contrario, se entiende que el cuidado personal lo tiene el padre con quien los niños viven. Perfecto. Y en el caso de que estuviera ausente, si están los abuelos y no hay algo legal, por ejemplo, ¿pueden ellos demostrarlo de alguna manera? Decir, los niños viven con Sí, nosotros. ese es un caso como muy específico porque ahí los abuelos tendrían que demandar el cuidado personal que esté regulado por el tribunal y luego con eso demandar la pensión de alimentos. O sea, es un poco más largo, porque esa es una realidad bastante frecuente en nosotros. Perfecto. Hicimos la mediación, no llegaron a acuerdo, van a una demanda. ¿Qué sucede ahí? ¿Cuánto demora eso? Ahí esa pregunta es una pregunta un poco difícil porque los tiempos dependen de cada tribunal. Con este tema, lo que conversamos previamente, con este balance de la ley, si bien trajo mejoras en el cobro de la pensión de alimentos, también trajo demoras para los procesos judiciales. Entonces, depende de cada tribunal. Pero por regla general, uno presenta la demanda y esto es muy importante, porque cuando uno presenta la demanda de alimentos, uno puede solicitar lo que se llama los alimentos provisorios. ¿Qué significa esto? Es que mientras dura el juicio, el padre ya se encuentra obligado a pagar una pensión de alimentos, sin perjuicio de que aún no hay una sentencia definitiva. Entonces, por regla general, se fija de pensión de alimentos los mínimos que hablábamos recién, que es un 40% del sueldo mínimo en caso de un hijo, o el 30% en el sueldo mínimo por cada hijo en caso de que sean más de uno. Y eso es mientras dura el juicio. El juicio puede durar, por ejemplo, un año por diversos motivos, por problemas de agenda, etcétera, pero mientras dura el juicio, el padre ya está obligado a pagar ese monto que ya es determinado por el tribunal. Perfecto. ¿Y si no lo paga, tiene que hacerlo con efecto retroactivo o no? No, o sea, si no lo paga, esa deuda se va acumulando y luego se puede exigir a través del tribunal. Y eso es muy importante, porque la ley dice que los alimentos se deben desde que se demandan. Porque hay muchas veces que la gente dice, oye, el padre no me ha pagado hace 10 años, pero nunca lo ha demandado. Claro. Y desde que demanda, el padre debe de ahí en adelante, no debe hacia atrás. Perfecto. Y en el caso de que pasen los años, por ejemplo, papá demandado, nunca pagó y el hijo cumple 18 años, ¿ahí hay que hacer una nueva demanda? No necesariamente, porque la ley también establece que si el hijo es mayor de 18 años, pero vive, por ejemplo, con la mamá está habilitada para demandar en nombre de él o cobrar las pensiones de alimento en nombre de él. Perfecto. O sea, puede seguir haciéndolo. Hay muchas veces que los padres dicen, ¿sabe qué? Yo no tengo trabajo, no tengo nada a mi nombre, está todo a nombre de una nueva pareja, de otra familia, no tengo bienes, no figuro en el sistema bancario. ¿De qué manera el Estado se asegura de que esa persona pague de todas maneras? Esa es una figura bastante frecuente también. Sí, bastante frecuente y es bastante difícil de cobrar. Pero lo bueno es que en los juicios de alimentos no existe secreto bancario. Es decir, en un juicio de alimentos hay muchas veces gente que no tiene un empleador estable o no tiene cotizaciones, entonces para el sistema previsional no registra ingresos. Claro. Pero en un juicio de alimentos uno lo que puede solicitar es oficios al banco a través del tribunal para que el banco remita los movimientos que tiene. Y muchas veces la gente sí tiene cuentas bancarias, sí realiza movimientos, entonces ahí es la forma de determinar cuál es la capacidad económica del alimentante. Ahora, si no tiene cuentas, no tiene vehículo, ahí es un poco más difícil de cobrar y solamente se puede cobrar a través de los medios de presión, que son los apremios, que establece la ley, que sería una retención de licencia de conducir, un arresto nocturno, un arraigo nacional, etcétera, etcétera. Exacto, o sea, ya ahí vamos a sanciones penales, claro, ¿cierto? Claro. Claro. Y hace pocos días la Comisión para el Mercado Financiero multó a algunos bancos porque le dieron crédito a personas con deudas de alimentos, que estaban en el Registro Nacional de Deudores. ¿Por qué pasó eso? Sí, lo que pasa es que esta ley lo que establece que en el caso que se pida un crédito, la entidad bancaria tiene que retener a lo menos el 50% de este crédito. Ya estamos hablando de un crédito de a lo menos 50 UF, que son aproximadamente 2 millones de pesos. Entonces la entidad bancaria, si es que presta estos 2 millones, vamos a decir que son 2 millones, tiene que retener la mitad en caso que el deudor se encuentre registrado en el Registro Nacional de Deudores. Perfecto. Y para estar en el registro, ¿qué tiene que haber pasado? Ya, para estar en el registro, como decíamos, la ley estableció que ahora las liquidaciones son automáticas. Ahora también, a propósito, la ley estableció que las pensiones se regulan en UTM. ¿Qué significa esto? Que todos los meses hay una reajustabilidad. No pasa como antes que se fijaba un monto, por ejemplo, en 50.000 pesos y pasaban 10 años y la gente tenía la duda si seguían siendo 50.000 o ya eran 80, 100, 120, etc.
Exacto. Entonces Y ahora ya como se no fija en alcanzaba con UTM, 50, claro. sí, por ejemplo, uno ahora tiene que pagar, por ejemplo, 5 UTM. Entonces todos los meses uno revisa en cuánto está la UTM y uno dice, ya, tengo que pagar las 5 UTM que el mes de hoy equivalen a tanto. Entonces, como existe esta liquidación de deuda automática por parte del tribunal, si es que existe deuda, el tribunal ordena la inscripción en el Registro Nacional de Deudores. Es una inscripción automática. Perfecto. En el caso de que una persona esté al día, esté demandado, pero esté al día, no está en el registro de deudores, entonces. Ahí no hay problema, porque mientras uno esté al día no tiene ningún problema, no va a estar en el Registro Nacional de Deudores, no tiene ningún inconveniente para solicitar crédito, venta de un inmueble, venta de un vehículo, renovar pasaporte, etcétera. Exacto. Pero si está en el registro, todo lo anterior que usted menciona, sí Todo lo sucede. anterior, sí, no es posible renovar el pasaporte, renovar la licencia de conducir, solicitar un crédito, vender un vehículo. Y lo bueno es que ahora en ciertas instituciones ya están como a través de una interconexión. Entonces, por ejemplo, uno vende un vehículo y se busca en el registro si es que uno está inscrito, es decir, si está habilitado para poder vender. Ujú. O lo mismo pasa cuando uno vende un inmueble o va a renovar el carnet, etc. Exacto. O sea, ya esta interconexión Está estatal funcionando, pero mal, está funcionando. está funcionando. Desde la experiencia, ¿cuáles son las mayores dificultades que tienen las personas que están en un juicio por alimentos? La mayor dificultad a veces, como decíamos, es acreditar cuál es la capacidad económica del alimentante. Como decíamos, hay gente que no tiene nada a su nombre y es difícil comprobar ante el tribunal, porque debemos recordar que estamos en un juicio, que esta persona tiene la capacidad económica para pagar una pensión de alimentos. Y a la vez también, en un juicio lo que hay que acreditar son las necesidades de los hijos. Entonces, muchas veces la gente gasta ciertos montos mensuales, pero tampoco lo puede justificar. Entonces ahí es un tema ya a nivel probatorio para que el tribunal fije una pensión de alimento en base a la prueba. Exacto. Y la persona que demanda tiene que demostrar cuáles son los gastos, por ejemplo, la cuota del colegio, si estuviera en un colegio particular, Claro, o médico, sí, tiene sí, que hay que acreditar los gastos más que nada las necesidades de los hijos, pero igual hay ciertas necesidades que se entiende que son propias de un niño. O sea, a veces puede ser que a nivel probatorio uno no logra acreditar porque muchas veces la mamá no tiene boleta o no tiene cómo justificar ciertos gastos, pero se entiende obviamente que los niños gastan cierta cantidad de dinero y más o menos se parte de una base para fijar una pensión de alimentos. exactamente, o sea, y es harto, ¿cierto? O sea, uniformes, colaciones y todas esas Claro, cosas. claro, los niños gastan, los niños y los hijos gastan, así que Exactamente. hay que ¿En pagar. qué, en qué momento un hijo puede demandar a un padre? Cuando un hijo, cuando ya no funcionaron estas cosas, si el hijo tiene en algún momento el derecho también a demandar alimentos. Sí, el hijo, a contar de que cumple 18 años, él puede demandar directamente al papá. Bueno, recordemos que yo digo el papá porque es el mayor porcentaje. Sí, exacto. Entonces, si el hijo cumple 18 años y no tenía regulada una pensión de alimentos previamente, puede él decir, yo voy a demandar a mi papá porque, por ejemplo, entré a la universidad este año. Tengo que pagar matrícula, tengo que pagar locomoción, estoy pagando quizá un arriendo, entonces voy a demandar. Y el hijo a los 18 años puede demandar al papá y como decíamos, siempre que se encuentre estudiando, esta pensión duraría hasta los 28 años. Perfecto. ¿La ley contempla algún grado de compensación por el perjuicio psicológico, emocional al que están sometidos los niños por este tipo de situaciones? No directamente, no porque al final se entiende que mientras uno no demande, se entiende que no hubo problema previamente. Claro, claro. Entonces, porque a veces la gente dice, no, yo no quiso demandar, no quiero demandar, entonces frente a ese, el tribunal o la ley no se meten, por así decirlo. Y desde que uno demanda en adelante, ahí sí surge la alarma, de decir, sí, este papá no está pagando, ¿qué hacemos de aquí en adelante? ¿Cómo le cobramos? ¿Cómo fijamos una pensión? Etcétera. Exacto. Y en el caso de ingresos desiguales, por ejemplo, la mamá se queda con los niños, pero ella sí tiene ingresos más altos que el papá. ¿De todas maneras el papá está obligado a pagar alimentos o no? Sí, respecto a ese punto igual es importante, porque muchas veces la gente cree que la pensión de alimentos es 50 y 50. Siempre dice, ya, el niño gasta 500.000 pesos, son 250 yo o 250 la mamá, o viceversa. Pero pasa que la pensión de alimentos se tiene que pagar en proporción a la capacidad económica de los padres. Si el papá gana más, no puede esperar que la mamá pague lo mismo que él.
o viceversa. Pero si la mamá gana más, pero a la vez se dedica al cuidado de los hijos, se entiende que ese cuidado también tiene que ser considerado en la pensión de alimentos. ¿Ya? Entonces, en esta lógica, el papá igual tiene que pagar, solamente que hay que ver la proporción de los ingresos, hay que ver el cuidado que efectúa la mamá, y eso claramente tiene que ser ponderado por un tribunal. Perfecto. Dice, ¿cuánto tiempo puede pasar entre que se produzca este quiebre familiar y se genere la demanda por pensión de alimentos? Por ejemplo, ha pasado 10 años y nunca he demandado y quiero demandar ahora. ¿Eso es válido también? ¿Se puede Es hacer posible, o sí. no? Es posible. De hecho, puede ser que terminen y al día siguiente se presente una demanda. Si lo que se exige acá es que exista un título legal para demandar alimentos. Es decir, que haya un padre y haya un hijo. En esa lógica uno puede demandar al día siguiente, 10 años después, siempre y cuando cumpla con las edades que conversábamos previamente. Perfecto. El padre que reconoció al niño. ¿Y qué pasa en el caso de que hay niños no reconocidos? No solamente nacidos fuera del matrimonio, sino además no reconocidos. Ya, cuando los hijos no son reconocidos por el papá, previamente a esto que estamos conversando de la pensión de alimentos, hay que hacer una demanda de reclamación de paternidad. Entonces, en esa lógica, se demanda al padre y se le dice que él es el padre del niño. Y el tribunal, luego de los juicios y luego de pasar por una prueba pericial biológica, que es una prueba de ADN, con el resultado de esta, el tribunal dice, sí, efectivamente es el papá, establece judicialmente que es el papá. O también puede pasar que cuando el tribunal ordena realizar esta prueba pericial biológica, que es la prueba de ADN, hace un llamado, que es como un apercibimiento, y si el padre no va en las dos citaciones que se le dan, se entiende por reconocido. Ya. Se entiende por reconocido. Así. Sí, si el padre no va a estas citaciones de la prueba de ADN, se entiende que es reconocido, porque el tribunal le hace una advertencia, le dice, si usted no va a los dos llamados, se le tendrá por reconocido. Exacto. Y desde ahí en adelante, una vez que se reconoce la paternidad, tiene todas las obligaciones legales, es decir, pagar pensión de alimentos, cumplir con esta, etc. Exacto. En el caso, son muy pocos los casos, pero también hay mamás deudoras de alimentos. ¿La ley es pareja para ambos o tiene consideraciones distintas por género? No, la ley no establece diferencia si es un padre o una madre quien está obligado a pagar pensión de alimentos. Tienen las mismas obligaciones, los mismos montos, Y todo. no hay Y en el diferencia. caso de que durante toda esta historia, triste historia lamentablemente de las separaciones familiares y todo, en algún momento el padre se hace cargo de los hijos, van a vivir con él. ¿Deja de ser, de tener que pagar la pensión de alimentos? Sí, deja de pagarla, pero frente a todo esto hay que, entre comillas, darle un aviso al tribunal. Porque el tribunal no tiene cómo saber que el padre, por ejemplo, a contar de hoy, ya no tiene que pagar esta pensión porque vive con los hijos. Entonces, en esa lógica, hay que hacer una demanda de cese o una transacción con la mamá para decir que al día de hoy el papá tiene el cuidado de los hijos y ya no está obligado a pagar una pensión. Porque muchas veces pasa que la gente cambia las circunstancias, es decir, yo me dedico ahora al cuidado de los hijos, creo que no tengo que pagar pensión de alimentos, pero el tribunal no lo sabe, entonces la deuda sigue sumando. O también pasa en el caso de que los hijos que se encuentran estudiando, por ejemplo, el hijo terminó de estudiar a los 23 años. El papá dice, yo a los 23 no le pagué más pensión porque él terminó de estudiar, él se tituló, él ya tiene su familia, no le pago nunca más. Pero mientras el tribunal no sepa esto, el tribunal sigue sumando la deuda. Entonces, en estos casos, lo que hay que hacer es una demanda de cese de alimentos. En este caso, el padre demanda al hijo, explicándole al tribunal que el hijo perdió la calidad alimentaria. Entonces, que ya no lo necesita. Y Que en ya el no lo caso, necesita. sí, lo estoy poniendo en todos casos así como particulares, pero que Sí, son obvio, estamos frecuentes. bien, estamos bien. En el caso de que hijos pasa mucho en regiones, ya no viven con la mamá porque se van a estudiar a otra ciudad. ¿Se le sigue pagando a la madre? ¿Se le paga al hijo? ¿Cuál es la figura ahí? Sí, ahí es que lo que pasa en ese caso es que si el hijo se fue o ya no vive con la mamá, este hijo tiene que pedir, si es que la pensión ya está regulada, que se abra una cuenta a nombre de él y se le deposite directamente a él. Si es que la pensión está regulada. Claro, Si no hay una pensión regulada, el hijo directamente tiene que demandar. perfecto. Y en este caso para financiar sus estudios y su estado en Claro. otras ciudades, que son
frecuentes ahí. Se nos está acabando el tiempo. Yo le pediría, como para despedirnos, ¿qué recomendaría a usted a las personas que están empezando estas situaciones, que es un camino, ya lo dijimos, largo, muy triste también, pero qué les recomendaría para que sea lo más llano posible? Sí, lo que yo recomiendo siempre es asesorarse bien, saber, como conversábamos, cuáles son los mínimos que establece la ley, cuáles son los derechos que le asisten tanto a la mamá, tanto a los hijos, y también cuáles son los derechos que le asisten a los padres que pagan pensión de alimento, para así enfrentarse de la mejor manera ante un juicio, ante una mediación o ante esta nueva etapa de vida, que es cuando los padres terminan su relación y tienen que seguir siendo padres, pero a la vez cumplir con sus obligaciones con los hijos. Entonces, asesorarse bien, estar informado y así enfrentar lo que viene en futuro. Exacto. Siempre es mejor demandar, porque puede que una pareja se separe como en buena onda y dice, no, yo te voy a pagar, no te preocupes, y después, oye, no me has pagado, ya le paga, y después no demanda. Pero es Sí, mejor o sea, demandar. demandar no necesariamente, pero podría ser, por decirlo así, judicializar el tema. Los padres también, más allá de demandar, pueden hacer un acuerdo, que se llama una transacción, que también se la presentan al tribunal, y ahí no tienen que pasar por un juicio, sino que es un acuerdo que llegan ellos y le dicen, ya, la pensión va a ser de esto, las visitas van a ser estos días, y siempre es bueno acordar, llegar a acuerdo. Claramente lo que hemos hablado es cuando ya no existe la posibilidad de los acuerdos, y que es la mayoría de los casos. Pero de todas maneras, mejor dejarlo establecido que no solo sea de palabra, ¿no? Claro, mejor. Exacto. Sí, ya se acabó ahí el amor entre medio, entonces ahí Sí, es mejor dejarlo pero de... las obligaciones de los padres siguen. Entonces yo siempre digo, hay que dar vuelta a la página, pero hay que entender que van a ser papás siempre. Entonces, que traten de llevarse bien, que traten de cumplir con sus obligaciones, independiente que la relación de pareja haya terminado. Exactamente. Nos vamos a quedar con esa reflexión. Muchísimas gracias por esta conversación. No, de nada, Verónica, muchas gracias. Hasta Gracias, luego. buen día. Hablábamos con el abogado Lionel Rojas, experto en derecho de familia, respecto de la situación que se produce con la ley Papito Corazón, que ha recaudado dinero equivalente a 52 teletones. O sea, había muchos deudores. La recomendación de él es ponerse de acuerdo, llevarse bien, cumplir con las obligaciones. Reflexionemos al respecto. Muchas gracias. Buenos días.